Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy voy a comenzar a hablar sobre los judíos en el Imperio Otomano. Van a ser 3 videos donde voy a abordar los diversos aspectos del Imperio Otomano y de la vida de los judíos en él. Siendo el Imperio Otomano tan extenso y habiendo existido durante tanto tiempo, fue sufriendo muchas modificaciones, así como también la población judía que en él vivía. Tanto dentro de la población judía como dentro de la población musulmana vamos a encontrar personajes fascinantes en cada periodo de la historia, sean en el ámbito militar, cultural, como también en el ámbito científico. Los nombres son muchos y como no quiero dar un spoiler, los voy a ir nombrando a su debido tiempo, contando algunas de sus historias. Por esta razón, como siempre, voy a comenzar explicando el contexto donde vivía la comunidad judía, es decir, el Imperio Otomano. Primero, ubicarlos geográficamente. ¿Dónde se encontraba el Imperio Otomano en su apogeo? Estaba en una posición estratégica, Anatolia, la península de los Balcanes y Medio Oriente. ¿Por qué eran lugares estratégicos? Porque conectaban Europa, Asia y África, lo que facilitó el comercio y la expansión territorial. El Imperio Otomano surgió a partir de un pequeño emirato turco en el noroeste de Anatolia a fines del siglo XIII, pero se desarrolló y en el comienzo del año 1300, con la conquista de varias ciudades bizantinas importantes, digamos que explotó. Se considera a Osman primer fundador, ya que consigue primero unificar algunas tribus. Osman era hijo de Ertuğrul, turco, que había llevado a su tribu a Anatolia, actual Turquía, huyendo de los mongoles. En un principio, Osman gobernaba un pequeño principado, pero su ambición y habilidad militar lo llevaron a expandir su territorio a expensas de la debilidad del Imperio bizantino. Él declara su independencia al sultanato selúcida y aprovecha las debilidades de sus vecinos, especialmente de los bizantinos, unifica las tribus turcas y se presenta como defensor de la ley islámica. Eso es importante. ¿Cómo consigue convertirse este imperio en un imperio tan importante? Bueno, existen varias condiciones para que esto suceda. Primero, sus líderes son líderes carismáticos. Los primeros sultanes otomanos eran líderes militares hábiles que lograron unificar las diferentes tribus turcas y expandir los dominios. Eso que dije anteriormente, juntar y expandir. Una organización militar efectiva, también importante. Los otomanos desarrollaron un poderoso ejército compuesto por infantería y caballería, que les permitió derrotar a enemigos mucho más grandes. Tolerancia religiosa. Los otomanos implementaron una política de tolerancia religiosa, lo que les permitió atraer a diversas comunidades a su imperio y evitar grandes rebeliones. La tolerancia religiosa es típica de los musulmanes. Se respetaba el cristianismo y el judaísmo, llamados pueblos del libro, pero estos tenían que pagar un impuesto que era el dimis, y aunque tenían ciertas restricciones, eso no les impedía de continuar con su religión y ejercer sus actividades económicas.
A lo largo de los siglos XV y XVI, los otomanos continúan con sus conquistas. ¿Qué van a conquistar? Anatolia, los Balcanes, expandiéndose hacia Europa y llegando a controlar gran parte de la península balcánica, el Medio Oriente, conquistando importantes ciudades como Damasco, Bagdad, El Cairo, convirtiéndose en una potencia dominante de la región. Cuando llegamos al siglo XVI, encontramos al Imperio Otomano en su apogeo, bajo el reinado de Suleimán el Magnífico, quien expandió el imperio a sus máximos límites territoriales. ¿Quién era Suleimán el Magnífico? Él reinó entre 1494 y 1566. Es considerado uno de los sultanes más grandes y poderosos. Su reinado se caracterizó por una gran expansión territorial, reformas administrativas y florecimiento cultural. Es también un caso interesante porque él es hijo de una mujer no musulmana, sino griega ortodoxa, y se cree que tuvo una influencia importante en la política tolerante con las minorías, incluyendo los judíos. Él nace en una familia noble y siempre se destacó por su inteligencia. Pero para llegar al trono y poder expandir su poder, tuvo que enfrentar grandes desafíos que lo van transformando. Se supone que Suleimán tuvo mentores que lo ayudaron e indicaron su camino. Lógico que llegar al poder y mantenerlo no se consigue sin desafíos, tanto externos como internos, y Suleimán no le faltaron ninguno de los dos. Al conseguir la expansión de su imperio, se transforma en un héroe para su pueblo y se convierte en una figura legendaria. Podemos resumir diciendo que es una figura icónica en la historia otomana. Vivían en un sistema que era militar feudal. La autoridad máxima era el sultán e inicialmente había una tolerancia religiosa, como les dije, hacia los judíos y hacia los cristianos, que eran llamados pueblos del libro, por ser monoteístas. Esto lo voy a repetir varias veces porque es importante para entender cómo era el sistema donde los judíos vivían. Si en el área militar encontramos un estado fuerte, que consigue expandir su territorio, no es menos importante este imperio en el aspecto cultural y científico. A nivel cultural encontramos un sincretismo. La cultura otomana era un crisol de diversas tradiciones. Esto se debe que, aunque la religión oficial era el islamismo, las influencias de las otras culturas se manifiestan también. La influencia bizantina era evidente en la arquitectura, el arte y la administración. Por otro lado, las condiciones turcas aportaron elementos como la lengua, la religión islámica y las costumbres nómadas. Por lo tanto, encontramos algunos nombres en el Imperio Otomano que, aunque no son musulmanes o muchos de ellos se convierten al islamismo, tienen gran influencia. Por ejemplo, podemos citar a Omar Khayyam, de origen persa, un escritor y matemático que vivió entre 1048 y 1171. A pesar de no pertenecer al Imperio Otomano, sus libros tuvieron fuerte influencia. Su libro más importante es Rubaiyat. En la arquitectura podemos destacar a Minam Sinai, gran arquitecto del siglo XVI. Él construye en 1547 la mezquita de Kurshubiyar en Alepo y la mezquita de Abu Hanifa en Bagdad. Su obra prima es la mezquita que construye en Edirne, a 200 kilómetros de Estambul, que supera la mezquita de Sofía en Estambul, que era su máximo objetivo y lo consigue.
Vilya Seilvi es un escritor y viajante que recorre todo el Imperio Otomano. Su biografía es cautivante, así como su obra literaria. Cultivó el género literario llamado Riila, que son relatos de viajes. Algunos no son muy exactos, un poco fantasiosos, pero él sí viajó mucho. Estuvo en Hungría y en Austria. Es importante destacar que esta organización política y cultural evolucionó a lo largo de los siglos. A medida que el imperio se expandió y se hizo más complejo, también lo hizo su sistema de gobierno. La tolerancia religiosa disminuyó y en algunos periodos el centralismo se hizo más pronunciado. Bueno amigos, espero que esta introducción les haya resultado interesante y nos vemos en el próximo episodio hablando de los judíos. Si tiene alguna pregunta para hacer o algún comentario, lo espero y les responderé con mucho placer. No se olviden de darle un like, inscribirse a aquellos que no lo hicieron y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias.